Bueno, señores estudiantes, vamos a continuar con el capítulo de dermatosis reaccionales y tenemos una patología también muy frecuente, sobre todo en las consultas pediátricas, que es la dermatitis atópica. Esta dermatitis atópica es crónica y recidivante, es decir, no es una patología que ustedes vean al niño por una ocasión y probablemente no hagan el diagnóstico en la primera consulta, sino en consultas posteriores y dependiendo de la edad del paciente. También se llamaba anteriormente y es conocida muchas veces como prurigo de Besnier, eczema constitucional, neurodermatitis. Es un estado crónico reaccional de la piel, pero es intensamente pruriginoso. O sea, un síntoma cardinal de la dermatitis atópica es el prurito. Es multifactorial porque se combinan factores constitucionales, es decir, endógenos propios del paciente, y ambientales, es decir, que hay estímulos externos que exacerban la dermatosis. Y es muy frecuente en la consulta pediátrica y dermatológica. Afecta al 2% de la población y el 14% de los niños, y ambos géneros, la edad de inicio es que a los 6 meses, recuerden que la dermatitis seborreica es los primeros meses, la dermatitis atópica se da sobre todo, inicia a los 6 meses en un 45%, y el 60% ya tiene manifestaciones de su patología antes del año y el 85% antes de los 5 años. Entonces, son esos niños que acuden a la consulta por un eritema, por una descamación ligera en las mejillas, probablemente en el bracito. Entonces, uno necesita reunir criterios y demás sintomatología y signos, lesiones elementales en la piel para decir eh, puede ser una dermatitis atópica. La topografía existe en lactantes, escolares y adultos, ¿no? En los lactantes son los niños por lo general antes de los 2 años, en mejillas, en frente, respeta los pliegues, se da sobre todo en las regiones externas de los brazos, región sacroglútea, realmente tanto huecos popliteos no se ve tan afectados tan pequeñitos, más que todo esto ya en edades más escolares. Ahí sí se puede ver más en lesiones de pliegues, antecubitales, pero en los niños lo típico es las mejillas. Mejillas y región externa, región extensora de los miembros, no tanto regiones flexoras. Ya cuando va creciendo el niño en etapa escolar, 5, 7 años, ya tiene más en regiones flexoras, pliegues antecubitales y pliegues, lo que son huecos popliteos. Y en los adultos la característica sobre todo es que da más lesiones en párpados y algo característico del adulto es las lesiones en cuello. Por lo general el paciente y también los huecos popliteos y los antecubitales, ¿no? Regiones genitales, que es lo de la topografía invertida a veces, pero rara vez hay lesiones en codos y en rodillas. Recuerden que eso es más de la psoriasis. Lo característico de la dermatitis atópica y lo que se suele ver es de que mientras más temprano el paciente tenga lesiones, mejor evolución va a tener. Cuando un paciente inicia en etapas más tardías, por ejemplo, posteriores a los 5 años, que es lo más frecuente, se ve que el paciente va a tener, digamos, más resistencia en sus lesiones cutáneas. Probablemente es un paciente que llega a la edad de adultez y persistan sus lesiones. Entonces, siempre es mejor que entre más pequeño se dé la dermatitis atópica, mejor evolución y pronóstico va a tener. La morfología, son pieles eróticas, escamosas, pruriginosas, hay costras hemáticas, liquenificación, incluso puede haber una impetiginización. Vean a este niño, hay mucha erosión, hay mucho eritema, hay muchas costras, vesículas. Eh, Como la vesícula se rompe rápidamente, hay costras, pero hay, además de escamas, hay costras impetiginizadas. Vean este color como amarillento, estas son las costras impetiginizadas justamente por una complicación. Lo que más se complica la dermatitis atópica es la impetiginización, o sea, un impétigo secundario, justamente porque en la piel del paciente con dermatitis atópica hay una susceptibilidad a tener, digamos, la proliferación del Staphylococcus aureus. Y en los casos crónicos hay mucha liquenificación. Entonces, recuerden la etapa aguda, vesículas, eritema, la etapa subaguda, escamas, erosiones, costras, y en los casos crónicos, liquenificación. Otras características clínicas está este pliegue de Dennis Morgan, van a ver que es un criterio secundario para diagnóstico, hay una descamación de los párpados, es una piel pálida del niño, son características secundarias
que pueden ayudar al diagnóstico de dermatitis atópica. Miren estos pliegues anticubitales, huecos popliteos, lesiones muy pruriginosas y estas áreas ya liquenificadas, ¿no? Aumento del espesor, pigmentación de la piel, aumento del cuadriculado, esto se denomina liquenificación. Complicaciones, mencioné el limpético, dermatitis de contacto, son niños que tienen susceptibilidad, pacientes susceptibilidad a hacer alergias a perfumes, a cualquier contactante. Eritrodermia puede darse en casos de que comprometa más del 90% de la superficie corporal, cataratas, querotocono, y la pustulosis varioliforme de Kaposis es la infección por herpes virus en un paciente con dermatitis atópica. Por ejemplo, este paciente son erupciones tipo varicela, pero es por herpes simple. Da estas vesículas que luego se llenan rápidamente de costras y que da un aspecto de varioliforme, ¿no? De varicela. La etiopatogenia. Cuando hablamos que es atopía, atopía es un estado de hipersensibilidad constitucional e inespecífico, es decir, propia del paciente, ¿no? Que se hereda en forma autosómica dominante y que puede expresarse clínicamente o no. Hay otras, la marcha atópica que se conoce, existe que el paciente tiene antecedente o es asmático, rinitis, antecedentes o tiene rinitis, conjuntivitis, lo mismo. El 30-50% de los pacientes con dermatitis atópica tienen antecedentes personales de asma y el 30% de rinitis alérgica. Y también tienen antecedentes familiares de cualquiera. Por ejemplo, en una familia el hermano tiene asma y el paciente tiene dermatitis atópica. ¿Ok? Entonces están los factores constitucionales que son la atopía, el fenotipo cutáneo, realmente son pacientes de que ya uno es se dice que la dermatitis atópica tiene como un factor autosómico dominante, nacen con una piel distinta, es una piel más seca, serótica, es una piel que es hipersensible, que a todo reacciona, que reacciona con picazón o con prurito ante cualquier factor externo. La personalidad también se menciona que son niños de que es un tema a veces de debate, si existe una personalidad realmente, pero uno suele ver pacientes son inteligentes, son simpáticos, el niño bonito, ¿no? Pero son muy lábiles emocionalmente, celosos, expresivos, hiperactivos. Realmente, bueno, esto está en debate, ¿no? No es que todo niño que sea así tiene dermatitis atópica y el niño que también no tenga la personalidad así, descartamos dermatitis atópica, pero es algo que está en la literatura. Todo esto lleva entonces a la neurodermatitis diseminada y por ende existen estímulos ambientales, por ejemplo, la familia, la mamá sobre todo es sobreprotectora porque es un niño que tiene problemas en la piel desde que tiene 6-7 meses de edad, entonces evita las piscinas, evita el sol, evita el contacto con polvo, con tierra, entonces un niño sobreprotegido. Las emociones, el clima también, son niños que se empeoran ante exacerbaciones de sol o exacerbaciones de frío. Entonces todo empeora, realmente es un cuidado bastante importante, entonces el vínculo familiar realmente se ve alterado. Para el diagnóstico, y como yo les decía, existen criterios para hacer diagnóstico de dermatitis atópica. Existen criterios mayores y criterios menores. Criterios mayores está el prurito, la morfología y distribución, liquenificación, o sea, la topografía. Es característico la topografía. En dermatitis atópica ustedes hacen diagnóstico con el síntoma cardinal prurito, dónde están localizadas las lesiones, o sea, si es un lactante o si es un adulto, dónde deberían estar localizadas los pliegues anticubitales, hueco popliteo, que sea crónica y recidivante, es decir, no es que haya tenido un solo episodio. Por eso muchas veces no se puede hacer diagnóstico en una primera consulta, sino que es un niño que ya viene acudiendo 3-4 veces al año por brotes y que están topográficamente localizados, prurito, entonces tiene un carácter crónico. Y existe la historia familiar o personal de atopía. Recuerden lo del asma, la rinitis, el antecedente familiar. Y los criterios menores, por ejemplo, es una piel seca, serótica, queratosis pilar, ahora veremos una imagen, reactividad cutánea, test cutáneo, elevación de valores sérico IgE. Esto es importante porque a veces los familiares piden exámenes de laboratorio. La dermatitis atópica se asocia casi al 80% con elevación de IgE, pero también hay dermatitis atópica sin elevación de IgE. Entonces, esto tampoco es que hace diagnóstico exclusivo de dermatitis atópica.
La edad precoz de comienzo, recuerden que antes de los 5 años el 80% se presentan clínicamente. Tendencia a infecciones, tendencia a dermatitis inespecíficas en los pies y en las manos, queilitis, eczemas del pezón. Les enseñé la figura de los pliegues infraorbitarios de Denny Morgan. Esto es muy frecuente encontrar, entre otras. Dermografismo blanco, en vez de ser rojo, realmente en vez de tener eritema, es una vasoconstricción que sucede y da un dermografismo blanco. 3 o más criterios mayores, o sea que lo que más importa son los criterios mayores, y 3 o más criterios menores hacen diagnóstico de dermatitis atópica. Y estos son los más reconocidos a nivel mundial, pero existen estos criterios por el autor del libro, que es el doctor Amado Saúl, en donde van a poder leerlos y realmente si yo les llego a preguntar algo en el examen van a ser de estos, ¿sí? Muy bien, veamos unas fotografías, el pliegue, vean este doble pliegue, como que el niño tuviera arrugas. Este es el pliegue de Denny Morgan, la liquenificación, el cuadriculado, el espesor de la piel, estos son lesiones más crónicas. La pitiriasis alba, cuando mencionaba en algún caso clínico estas manchas, estas máculas asintomáticas, redondelitos de forma oval en las mejillas, en un fototipo más alto de un paciente, son más notorias porque estas manchas no toman sol, son una manifestación, un criterio menor de pitiriasis alba, de dermatitis atópica, es sinónimo de piel seca. Por eso, humectación es lo más importante en estos pacientes. Queratosis pilar, esto es muy frecuente en la parte externa de los brazos, que es muy común. Hiperlinearidad de las manos, palmar y dermografismo blanco, ¿no? Como pueden ver. Muy bien, el tratamiento, esto tampoco quiero que con detalle se lo aprendan, pero sí que sepan que lo principal es el impacto en la familia que puede tener un niño con dermatitis atópica o un paciente con dermatitis atópica, y que lo más importante en estos pacientes, porque se ha visto una alteración genética también a nivel de la felagrina, anatómicamente, son los emolientes, o sea, es la educación. Si este paciente no se humecta la piel, por más que ustedes pongan corticoides o la mejor medicación, realmente no va a andar. Son los emolientes. Entonces, recomendaciones sobre el baño. Son niños que no pueden durar más de 2 horas en un baño, 10 minutos se recomienda. Mucha humectación, emoliente, reducir el estrés, el apoyo psicológico, evitar factores desencadenantes, perfumes, alergenos, polvo, ácaros, bueno, todo esto evita la presentación de los brotes, y luego existen las terapias de acuerdo de inducción, los corticoides, mantenimientos con corticoides o inhibidores de la calcineurina, y nos podemos ir hasta otro tipo de medicación como fototerapia, corticoides sistémicos, ciclosporina, metrotexate. Esto me pareció interesante para que ustedes vayan viendo cómo siempre en el paso 1 es la hidratación, emolientes. O sea, esto es bastante educación familiar, porque a veces el paciente cree que va al médico, le receta un corticoide y con eso va a mejorar. Realmente no. Lo que más va a mejorar es que este paciente, y mantenerlo sin brote, es la humectación. Esto no va a cambiar y no ha cambiado desde hace mucho tiempo. Y luego van escalando, ¿no? De acuerdo hasta el paso 4, cuando son dermatosis graves, atópicas refractarias, ¿no? Y veremos también lo mismo, dermatitis atópica leve, dermatitis atópica moderada y dermatitis atópica severa. Me interesa es que ustedes en su medicatura rural utilicen mucho las recomendaciones del baño, la hidratación, evitar factores desencadenantes, y con esto estarían dando una buena base a ese paciente. Y por último terminamos con la dermatitis del pañal, que es la dermatitis amonaquial. Esto produce lactantes que usan pañal, niños mayores y adultos por parálisis e inmovilidad del paciente. Por ejemplo, pacientes o sea, dermatitis del pañal no solamente se da en niños, ¿no? Que usan pañal, como su nombre lo indica, sino que más bien pacientes que están encamados, que usan pañal, adultos mayores, entre otros. Lesiones elementales, eritema, pápulas, vesículas, erosiones, fisuras, escamas mal limitadas, ardor y prurito. Bueno, continúo con la etiopatogenia de entonces la dermatitis del pañal. La dermatitis del pañal, hay ventanas alcalinas en nuestro cuerpo y una de ellas eran las axilas, los pliegues inguinales. Pues bueno, esta alcalinidad es destruida por la orina, entonces son más susceptibles a tener sobreinfecciones. Esta orina lo que se transforma es amoníaco, que irrita, es un agente irritante. Además se juntan las heces, jabones y detergentes, o sea, todo lo que pueda digamos, irritar a ese paciente que de por sí
está por este irritante que es el amoníaco. Entonces existe una sensibilización a todo esto y provoca la dermatitis por pañal. Pero sí o sí es verdad que hay una predisposición. Realmente no todos los niños hacen dermatitis por pañal e incluso uno ve que a veces hay pacientes que son susceptibles a tener dermatitis del pañal cada cierto tiempo. Y por eso a estos niños es cuando realmente el pediatra les recomienda que hay que dejar el uso del pañal lo más rápido posible, ¿no? Hay niños que incluso no usan ninguna crema para la pañalitis y nunca realizan en su lactancia o en su etapa de lactante algún, alguna dermatitis del pañal. Y sin embargo hay niños que tienen todos los cuidados y por ende, ¿cuál es el secreto? Vean ustedes las imágenes, cómo pueden ser eritema en W, el eritema en pañal confluente, el eritema del pañal, y esta dermatosis erosiva del pañal, que la van a conocer como dermatitis erosiva de Jacquet, que es confundida incluso a veces con sífilis. Realmente lo que interesa y que para usos prácticos es de que un paciente con dermatitis del pañal, ustedes sepan de que las medidas generales es lo más importante en donde tienen que actuar. ¿Por qué? Porque tienen que recomendarle alguna crema basada en óxido de zinc o de expantenol y más que todo el óxido de zinc que sirva como astringente. ¿Por qué? Porque la zona húmeda, todos los factores externos más el amoníaco es lo que provoca esta irritación. Entonces, mientras más tiempo dure el pañal en contacto con el bebé, más propensión va a tener más desarrollo de dermatitis por pañal. Y después de la dermatitis por pañal van a tener otras lesiones, por ejemplo, tipo así pústulas o pápulas en forma satelital, ¿no? Alrededor, que es lo que me lleva a pensar también que esta dermatitis del pañal hay una sobreinfección por cándida. Y es cuando yo tengo que usar alguna crema antimicótica tipo clotrimazol para llevar el tratamiento a cabo de este paciente. El uso de corticoides está o no está aceptado, pues realmente cuando es muy eritematosa, sí, pero cuando yo tengo una sobreinfección por cándida, si yo le coloco corticoides, realmente a esta cándida le va a encantar ese corticoides y me va a empeorar la dermatosis. Entonces, lo ideal es realmente no usar corticoides hasta que tengamos bastante seguridad que el paciente no tenga una dermatitis del pañal y además una sobreinfección por alguna otra, por alguna otra, algún otro germen, ¿no? Ya sea micótico o sea bacteriano. Entonces, y sobre todo es fomentar las medidas generales, si no, no vamos a tener eficacia. Entonces, hay que llevar a una acidificación de este paciente, de esta zona, lavado con sustancias, por ejemplo, ácido láctico, bórico, acético, porque es un niño que por lo general capaz usan jabones antibacteriales y no provocan una alteración del pH de esta zona, ¿sí? Eh, entonces, siempre medidas generales y en caso de que tenga sobreinfección por cándida, tratar también la cándida. Bueno, y eso sería todo, chicos, con lo de la dermatosis reaccionales.